Bien, señor. Muy bien. Vamos a ubicarnos en la... habíamos terminado la página 30, 31, teníamos actividad. Hoy vamos a ver varios temas que son muy fáciles. Buenos días, Marian, muy fáciles. Así que vamos a verlos. Tenemos en la página 32, por favor, todos en la página 32, aparece un título Bien, señor. que dice Normas de cortesía en la comunicación. Cuando hablamos de normas de cortesía, quiere decir cómo nos vamos a comportar con las otras personas. Si estamos hablando en comunicación, ¿qué debemos hacer cuando estamos hablando con otras? Quizá la mayoría pues ya conoce de estas normas, pero vamos a repasar un poquito porque a veces se nos puede olvidar y es indispensable que las pongamos en práctica. Vamos a leer y dice, en un proceso de comunicación, una persona desempeña un papel de emisor y receptor. En muchas ocasiones, el receptor puede ser una persona y el receptor es aquella pues, que va a escuchar. Por ejemplo, donde las personas que hablan se interactúan de papeles. Quiere decir acá que en algún momento nosotros vamos a ser emisor y en otro vamos a ser receptor. Solo hay que esperar el turno para cambiar de papeles. Es un proceso que se da en la comunicación, el cual, pues, es indispensable que dentro de él se puedan dar estas normas de cortesía. Vamos a lo que es el cuadrito directamente donde dice normas de cortesía del receptor al ser receptor y al ser emisor. Veamos las primeras. Al ser receptor. Recuerden, el receptor es el que está escuchando. Como normas de cortesía, el receptor dice debe escuchar con atención e interés sobre lo que el emisor les está diciendo. Quiere decir que cuando usted esté hablando con alguien, usted debe de prestar mucha atención, interés, para que la otra persona se dé cuenta que usted sí le está entendiendo, sí le está prestando atención. Luego dice, hacer saber al emisor a través de gestos u otros medios que se está siguiendo el hilo de la conversación. Por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien y entendemos algo, podemos hacer este gesto de... Quiere decir que sí estamos entendiendo. Forma parte de las normas de cortesía. El receptor también debe analizar, dice detenidamente el mensaje para comprenderlo. Quiere decir que mientras estamos escuchando, usted debe estar analizando lo que ahí dice o lo que el emisor le está diciendo. Luego, solicitar aclaraciones o explicaciones o más información al emisor si hay dudas de algo que no quedó claro. Esto también forma parte de lo que son las normas de cortesía. Si nosotros somos receptores, estamos escuchando y tenemos alguna duda, debemos de decírsela al emisor para que él nos pueda ayudar a resolverla. Por último, introducir intervenciones necesarias como una fórmula de cortesía como perdón, disculpe, me permite. Muchas veces está una persona hablando y queremos quizá decir algo, pero si empezamos a hablar, ahí estamos, no estamos haciendo uso de nuestras normas de cortesía en la comunicación, sino que si usted quiere decir algo, va a interrumpir, debe utilizar estas palabras. Perdón, así, perdón, me permite la palabra, o disculpe, ¿será que puedo decir esto? Entonces ahí el emisor pasa a ser receptor, pero usted lo ha hecho de una manera educada y correcta para poder interrumpir al emisor, que es el que está hablando en ese momento. Ahora, el emisor, ¿cuáles son las normas de cortesía que debe tener el emisor? Él debe de emplear fórmulas de cortesía como buenos días, por favor, gracias, sería tan amable, me permite, perdón. Palabras que deben de estar en nuestro vocabulario cada día.
Por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar con ustedes o cuando ustedes entran, iniciamos, buenos días, señor, buenos días, ¿cómo están? Ahí estamos empleando normas de cortesía en nuestra comunicación. Y si yo les quiero pedir un favor, por ejemplo, si alguien tiene encendido su micrófono, yo les digo, por favor, apaguemos el micrófono. Yo soy el emisor, me estoy dirigiendo a ustedes y debo de emplear estas palabras para que mi comunicación sea buena y para que las normas de cortesía se puedan ver reflejadas en cómo nosotros hablamos. Luego nos dice, transmitir la cantidad de información necesaria. Ni de necesaria quiere decir que no sea mucha información ni poca información. Que al momento que nosotros estemos hablando con alguien, tratemos de medir las palabras. Quizá nos gusta contar mucho y la otra persona solo está escuchando y no la estamos dejando hablar. Entonces hay que calcular cuánto usted va a hablar y la oportunidad que le va a dar a la otra persona de poder responder eso. Luego, otra norma de cortesía que debemos hacer es comunicar información verdadera. Cuando usted es el emisor y está hablando con otra persona, asegúrese de que lo que está diciendo es verdad. No mentiras, no falsos, sino que decir la verdad porque la otra persona nos está escuchando atenta. Y si usted solo le está diciendo puras mentiras, no estaría correcto. Entonces, de igual forma nos dicen mantener el hilo o tema en la conversación. Evitar información que no tenga nada que ver con el tema que se platica. Esto es indispensable. Muchas veces acá estamos hablando de un tema y alguien pregunta otra cosa, se pierde el hilo de la comunicación. Y acá nos dice que una norma de cortesía es llevar ese hilo correcto. Si yo estoy hablando de comunicación o estoy hablando de cualquier otro tema y alguien empieza a preguntar cosas que no van, ahí estaríamos cayendo en un error a través de lo que es la comunicación. Luego nos dice expresar lo que se dice de manera clara, breve, ordenada y sin rodeos. Quiere decir que para que las personas nos entiendan mejor, es hablar claro, es hablar preciso, sin estar dándole muchas vueltas a las cosas, sino que llegar hacia lo que usted quiere dar a conocer. Por último, dice respetar con tolerancia el contexto del receptor, cultura, creencias, nivel socioeconómico, género y edad. Cuando nosotros vamos a hablar con otra persona, no siempre van a tener los mismos gustos, no siempre van a tener las mismas creencias, y van a estar de acuerdo con nosotros. Pero acá debemos aprender a respetar eso, debemos aprender a respetar que las demás personas no piensan igual que nosotros y que quizá no le va a gustar lo mismo que a mí me gusta. Entonces, si estamos hablando de un tema y la otra persona, por ejemplo, de comida, alguien puede decir, es que a mí me gusta bastante la carne, pero puede haber otra persona que diga, a mí no me gusta comer carne, prefiero vegetales o legumbres. Entonces, hay que respetar todo eso. Nos damos cuenta que al comunicarnos con otras personas, debemos aprender a cuidar nuestras palabras, debemos aprender a escuchar correctamente, a no interrumpir a las personas si no es necesario, y si lo vamos a hacer de una manera educada, diciendo me disculpa o perdone, me permite hablar, ¿sí? Y de igual forma, cuando usted está hablando con alguien, no inventar cosas, sino que decir la verdad y tratar de llegar al punto, no estar hablando demasiado cuando al final vamos a caer a lo mismo. Entonces, esto forma parte de lo que es las normas de cortesía en la comunicación. Muy bien. Vamos a pasar a la página 34. Acá no vamos a realizar esta actividad porque es diferente y esto tendríamos que hacerlo a través de una conversación, así que no la vamos a trabajar. Vamos a la página 34 donde dice lectura, un universo personal. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que es lectura, qué nosotros podemos hacer, qué tipos de lecturas hay y todo eso. Bien.
En la lectura es aquella que nos permite tener información acerca de un tema. Con la lectura usted puede mejorar su escritura, porque cuando nosotros leemos, vamos viendo cada palabra y así vamos, eso se nos va quedando, cómo se escribe, cuál es su pronunciación correcta. Entonces, eso nos ayuda. Acá nos dice, vamos a leer, la lectura trae beneficios. Sin embargo, estos se comprenden mejor cuando se está consciente del hábito lector propio y de lo que se prefiere leer. Cuando usted quiera leer un libro, asegúrese que sea uno que le llame la atención, uno que a usted le guste, para que podamos terminar de leer ese libro. Entonces acá hay que buscar un libro que a nosotros nos interese bastante. Luego nos dice, al analizar cuándo y cómo se lee, se forman los lazos de lectura y se obtiene el mayor provecho de ella. Para disfrutarla es importante considerar la actividad de leer como un placer, no como una tarea. Para que usted, al momento de que esté con su libro y empiece a leer, hágalo porque realmente nos gusta hacerlo o porque sabemos que eso nos va a ayudar, y no porque nos obliguen a leer y que nosotros nos sintamos presionados. Recuerden, nosotros como mínimo deberíamos de leer 1, 2 o 3 libros al año. Esto va a ayudar a que nosotros podamos tener mejor conocimiento en diferentes áreas. De igual forma, nos dice que existen diferentes tipos de libros. En el cuadrito celeste, ubíquese acá en este cuadrito, ahí dice tipos de libros. Y así usted va a poder encontrar el libro que le gusta para poder leer. Existen variedad de libros. Muy bien. Por ahí me andan diciendo que a algunos les gusta leer la Biblia. Esto es bastante bueno. Recuerden que la Biblia es el mejor libro, que está compuesto por varios libros, en el cual pues nos ayuda mucho a nuestra vida. Pero veamos qué otros tipos de libros hay. Está, por ejemplo, de un autor predilecto. ¿Qué quiere decir? Autor predilecto quiere decir que específicamente usted puede comprar un libro de una persona que usted quizá ya leyó un libro y le gustó, entonces va a buscar otro libro que sea de este mismo autor. De igual forma, dice, ambiente ideal para leer. ¿Cuál es el ambiente correcto? Algunos podemos leer en nuestra habitación, en la sala, en un lugar donde esté con bastante luz, claridad para que nosotros podamos leer y que esté en silencio o que todo esté tranquilo para que usted pueda aprender o se le pueda quedar lo que está leyendo. Porque si no, a veces, si hay demasiado ruido, nos podemos distraer. Y si vamos en un vehículo, tampoco es correcto que nosotros leamos. Josué, por favor, podemos apagar nuestro micrófono, gracias. Muy bien. De igual manera, acá nos está diciendo, en este ejemplo, de una persona que se llama Marcos Gabriel, nos dice cuáles son los tipos de libros que a él le gusta leer o cómo él lo hace. Y nos dice acá, los libros que más ha disfrutado son, por ejemplo, nos mencionan los nombres, Colmillo Blanco, Los Gatos Guerreros, El Reino del Dragón de Oro, Maxi y la Banda de Tiburones. Y nos empieza a mencionar cómo son los personajes, ¿sí? Que son graciosos, aventureros, valientes, y de igual forma frases que ha leído en el libro y que le han gustado. Así como vemos que esta persona, acá en nuestro libro de comunicación, anotó qué es lo que más le gusta, qué es lo que ha entendido. Yo me imagino que ustedes han leído algún libro, quizá de pequeños nos leían libros de cuentos y a nosotros nos gustaba por sus personajes, por las historias que tenían, incluso quizá por los dibujos que aparecían en él.
Pero recuerden que es indispensable que nosotros sigamos fomentando esa lectura. Como bien dice, algunos ahorita leemos lo que es nuestra Biblia y es bastante bueno porque a través de ella nosotros podemos tener mucho conocimiento que nos ayuda en nuestra vida diaria. Veamos cuáles son las ventajas de leer, ¿sí? O de practicar una lectura, porque casi a la mayoría decimos, ay, no, qué aburrido leer, pero realmente leer nos ayuda para todo. Entonces veamos algunas ventajas. Acá nos dice que nos da habilidades en el lenguaje. Cuando usted lee un libro, como que su vocabulario fluye más, tiene más lucidez, quiere decir que usted tiene más palabras para poder decir con otras personas, tiene un vocabulario extenso. Bueno, vamos a dejar de chatear ahí. Tiene un vocabulario extenso en el cual, pues usted al momento de hablar se ve. Y cuando una persona lee bastante, se distingue a través de lo que es su lenguaje, porque esta persona al momento de hablar, pues no está repitiendo las mismas palabras, sino que hace uso de otras. Nos dice también que una ventaja es que estimula la memoria, ¿sí? A través de esta lectura, nuestro cerebro tiene habilidades o usted hace que su cerebro pueda trabajar mucho mejor. Tiene más conocimiento, puede tener más información. A través de que usted lee un libro, le surgen más ideas. Y eso hace que usted pueda tener bastantes conocimientos y no solo eso, sino que nuestra memoria va a estar activa porque todo el tiempo usted cuando está leyendo va guardando información, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué cuento le contaban a usted de chiquito o qué cuento usted leía? Usted se lo sabe y quizá ya tiene tiempo que a usted le leyeron un cuento, pero usted se lo sabe, porque al momento que nosotros estamos leyendo o alguien nos está diciendo, nuestro cerebro está captando toda esa información, todo ese conocimiento y lo tenemos almacenado. Entonces, imagínense, estar leyendo hace que las personas tengan más habilidad, puedan tener más conocimiento, entonces va a estimular nuestra memoria. Otra ventaja es que mejora la expresión oral y escrita, ¿sí? Era lo que les decía, porque usted lee, su vocabulario se vuelve más amplio y sabe cómo arreglar palabras, sabe qué palabras decir, en qué momento, y no solo para decirlas, sino que también para escribir. Su escritura mejora bastante al momento en que nosotros leemos. Por último viene la expansión de lectura o de vocabulario, que era lo que ya habíamos hablado. A través de la lectura, usted va a tener más fluidez en palabras y al momento de que usted escriba, va a recordar cómo se escribía una palabra que leyó y la va a escribir correctamente. Entonces, la lectura nos ayuda de muchas maneras nos ayuda en la lectura. Démosle vuelta a la página, en la 36, nos habla sobre los tipos de lectura. La lectura rápida, lectura de estudio, lectura silenciosa, lectura en voz alta, lectura individual o lectura coral. Si yo digo lectura rápida, es cuando acá nos dice que se aplica para encontrar o identificar datos, información específica de un texto. Usted empieza a leer y como ya tiene fluidez, porque siempre practica lo que es la lectura, entonces usted puede leer de forma rápida y encontrar la información que está buscando. Por ejemplo, si usted quiere ver algo acá del libro, empieza y busca rápidamente y puede leer, ¿sí? Lo necesita. A ver, ¿quién me estaba diciendo tenía una pregunta? ¿Es respecto al tema de lo que estamos hablando? Muy bien. Encienda su micrófono. O sea que si yo leo ya puedo escribir mejor, porque no me lleva tanto de esa rapidez de la escritura. Sí, nuestra lectura ayuda
a la escritura. ¿Por qué tenemos muchas faltas de ortografía? Porque no estamos leyendo. Recuerden que cuando usted ve algo, nosotros podemos, nuestro cerebro es tan extraordinario porque usted está leyendo y cuando usted lee, se le quedan las palabras acá y cuando usted escribe dice, ah, sí, yo leí esta palabra y recuerdo que se escribe así. Entonces nos va ayudando a lo que es la escritura. Entonces, las personas que no tienen tantas faltas de ortografía, significa que estas personas leen. Cualquier rótulo, cualquier cosa que usted pueda leer, eso le ayuda para poder escribir correctamente. Luego, una lectura de estudio es cuando usted se toma el tiempo necesario para poder leer. Por ejemplo, para una evaluación, usted no va a hacer una lectura rápida, quizá algunos lo hacen, pero no va a hacer una lectura rápida porque la lectura rápida es pasar así para tratar de encontrar una información precisa. Pero una lectura de estudio quiere decir que se va a tomar el tiempo para poder leer, para que usted pueda entender mejor, para que usted pueda entonces aprender, para que su cerebro pueda almacenar esa información y que al momento de ponerla en práctica o al momento de evaluarse, usted recuerda todo lo que leyó porque usted se tomó el tiempo para poder hacerlo. La lectura silenciosa todos la conocemos y es cuando usted empieza a leer y pues tiene su libro, ¿sí? Y solo está así. Quiere decir que es una lectura que solo llevamos con la vista. Algunos para poder, por ejemplo, si está leyendo, a algunos se les hace más fácil o aprenden más con una lectura silenciosa. Y otros aprenden más con una lectura en voz alta, porque están escuchando lo que están leyendo. Pero depende de cómo usted aprenda mejor. Porque la lectura en voz alta nos dice que es a través de la palabra hablada. Quiere decir, por ejemplo, yo voy a leer acá donde dice actividades. Contesta las preguntas de acuerdo con tu preferencia de lectura o la manera que te gustaría practicar o formar el hábito del lector. Aquí, cuando yo leo en voz alta, mi sentido del oído está captando esa información y eso se me va quedando. Algunos no hay necesidad de que escuchen lo que estén leyendo, sino que simplemente con la lectura silenciosa con su vista y concentrado, aprende lo que leyó, ¿sí? Hay otro tipo de lectura que es la individual. La entendemos y quiere decir que es cuando usted lee solito, en su cuarto, si usted tiene un libro o si lee su Biblia a solas. Acá es individual. Pero hay un tipo de lectura coral. Quiere decir que es cuando todos leemos al mismo tiempo, ¿sí? Y a través de ella, ¿se recuerdan? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando yo les ponía a hacer lecturas, por ejemplo, de los versículos en la Biblia, las niñas leían un versículo y los niños leían otro. Aquí hacíamos un tipo de lectura coral, porque todos leíamos al mismo tiempo un párrafo o el versículo que estuviéramos en la Biblia. Entonces, leer en forma coral también es bonito porque incluso en casa usted puede, si tiene un hermano o con su mamá, no sé, se pueden poner a leer y ella puede leer una parte, usted puede leer otra parte, o si leemos la Biblia la podemos leer todos juntos. Esto se puede realizar de muchas maneras. Entonces nos damos cuenta que en la lectura usted puede utilizar el tipo de lectura que mejor le parezca. Si va a hacer una lectura rápida, asegúrese que usted esté entendiendo eso que leyó. Porque lo importante no es solo leer, sino lo importante es que nosotros entendamos eso que estamos leyendo. Es que a nosotros se nos quede lo que estamos leyendo. Porque de igual forma, si usted lee rápido, quizá algunos por la fluidez que ya tienen de lectura van a leer más rápido que otros, pero la entienden.
pero es indispensable que entonces usted realice el tipo de lectura de acuerdo a cómo se le queda mejor, cuál es la que más se adapta a la forma de estudiar. Vamos a hacer las actividades de nuestro libro. Viene acá y dice, contesta las preguntas de acuerdo con tus preferencias de lectura o la manera en que te gustaría practicarla o formar el hábito. Bien, ¿qué tipos de libros son los que más disfrutas? Y aquí nos mencionan algunos, de misterio, de fantasía, ficción, turistas, policíacos, de cuentos, biografías, historias, libros que tienen muchas descripciones, libros que relatan historias reales, etc. Explica por qué. Si ustedes han leído, si ustedes han leído algunos libros, coloquen cuáles han sido los que más les han gustado y por qué. Y si no han leído un libro, entonces piensen en qué tipo de libro les gustaría leer, como los ejemplos que vienen ahí, si de ficción, si de fantasía, si de cuentos, o todos los ejemplos que aquí nos dicen. Escribamos un tipo de libro que nos guste y por qué. Si es la Biblia, escribamos, me gusta leer la Biblia porque, y vamos definiendo ahí por qué nos gusta. El libro que ustedes leen, no importa cuál sea. Sí, esa es la Biblia, podemos escribir la Biblia. Muy bien, escribamos ahí. Ya, señor. Muy bien. Luego, también nos dice, ¿sí? A ver, Ya, Franklin. señor. ¿Sí? ¿Franklin está levantando la mano o es porque ya terminamos? Señor, ¿se puede colocar dos libros? Sí, acá dice los tipos de libros, quiere decir los que a ustedes les gustan. Ya, señor. Muy bien. Luego vienen más preguntas donde dice, ¿cuáles son los títulos de los libros que más has disfrutado? Quiere decir, ¿cuáles son los libros que más les han gustado? Si ustedes se saben los nombres, escríbanlos. Luego dice, ¿qué tipos de personajes son los que más te atraen? ¿Qué personajes les gustan a ustedes? ¿Por qué les llaman la atención? También lo escribimos. Ahorita todo es referente a los libros que nosotros hemos leído. Y si no hemos leído, entonces de los que nos gustaría leer. Escribamos ahí. Señor, ¿puede repetir, por favor? Muy bien. Por ejemplo, viene otra pregunta donde dice cuáles son los títulos de los libros que más has disfrutado. Ahí escribimos el nombre de los libros que nos gusten, que hayamos leído. Y luego, ¿qué tipos de personajes son los que nos gustan? ¿Sí? ¿Cuáles son los personajes que a ustedes les gusta leer en los libros? ¿Por qué?
Muy bien. La página 37 también continúa con más preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los autores favoritos? Quiere decir, un autor, la persona que haya escrito ese libro. ¿Cuáles son nuestros autores favoritos? ¿Cómo es el ambiente ideal que te gusta tener para disfrutar la lectura? Está bien, vamos a escribir entonces el autor de ese libro, Jolie. Luego nos dice, ¿cómo es el ambiente ideal para disfrutar la lectura al máximo? Es decir, cuando ustedes van a leer algo, ¿qué es lo que hacen? Se acomodan en el sillón o leen en su cama, no sé, ahí hay que escribir eso. Solo les estoy indicando porque esto lo vamos a terminar en casita, ¿sí? Présteme atención ahorita para que va a escribir ahí. Luego dice, estoy en la página 37. ¿Recuerdas algunas palabras, frases o expresiones nuevas, especiales que hayas aprendido en los libros que has leído? Anota algunas si recuerdas. Ven, acá, por ejemplo, si ustedes han aprendido frases, si es de la Biblia, si hemos aprendido versículos, lo anotamos. Si es sobre algo que dijo un personaje en el libro, usted también lo puede anotar. Y por último dice, ¿qué significa la lectura para ti? Usted va a escribir qué significa leer para usted, qué es lo que le provoca leer. A ver, Pablo Juárez, me está levantando la mano. No, señor. No, me parece. Señor. A ver. Yo no me sé ningún nombre de los autores de Bueno, mis. Bueno, entonces, ve, pero sí escribieron nombres. Señor, yo no me acuerdo de los autores del libro. Bueno, Solo lo leí. la página, vean, como la página 37, donde dice cuáles son los nombres de los autores, lo vamos a hacer en casa. Entonces, si usted se sabe el nombre del libro, investigue quién es el autor que escribió ese libro, ¿sí? Para que usted lo pueda escribir. Bueno, vean. En la página 38 viene lo que es la comprensión lectora. Comprensión lectora quiere decir que yo entiendo lo que estoy leyendo y que cuando leo, si me hacen preguntas, voy a poder responder correctamente. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer acá? En la página 38 aparece un título que se llama El titirití que prestó su nido. Va a leer esto. Por favor, apaguen su micrófono, Josué. Va a leer esta parte de acá. Hola. Luego va a responder la página 39, perdón, con las preguntas que son respecto a esta lectura, ¿sí? Esto es lo que vamos a realizar en el libro de comunicación. Entonces, terminamos las actividades de la página 37. Luego leemos lo que aparece en el cuadrito, que es la historia que nos dice. Por favor, ¿podemos apagar nuestro micrófono? Gracias. Entonces, ve, usted va a leer. Tómese el tiempo para poder leerlo, para que lo pueda comprender, lo pueda entender. Si necesita más de una lectura, lo puede hacer. Luego, al haber terminado de leer eso y que usted haya comprendido, va a responder las preguntas de la página 39, ¿sí? Esta sería nuestra tarea de comunicación y lenguaje en nuestro libro. Vamos a pasar rápidamente a lo que es educación cristiana. Espero que nos dé tiempo todavía de hacer un juego. Hemos estado hablando acerca de que Jesús es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero Él demostró todo esto a través de milagros, ¿sí? De muchos milagros que en la Biblia, en los 4 evangelios, San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos, nos relata todos esos milagros que Él hizo, ¿sí? Prestemos atención.
que él hizo, usted los puede leer en estos libros, en la Biblia. Por ejemplo, acá tengo unas imágenes. Lo primero que tenemos que saber es de que el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Ese es el primer milagro. Él hizo muchos milagros, pero realmente el primero fue convertir el agua en vino en unas bodas que al cual habían invitado. ¿Sí? Acá vemos. Era en una ciudad que se llamaba Canaán, las bodas de Canaán. Acá, su madre llega con Jesús y le dice que se ha terminado el vino. Entonces él le responde, mujer, ¿qué quieres que haga? Mi hora aún no ha llegado. Él estaba diciendo, yo aún no he realizado milagros, porque vienes a mí y me dices que se acabó el vino. Pero realmente Jesús tenía un propósito. Y viene y le dice a las personas que traigan agua, que llenen, podríamos decir, cántaros, jarros de agua, mucha agua. Y ellos sin dudarlo empiezan a llenar de agua esto. Y alguien podría decir, pero ¿por qué agua si lo que ellos quieren es vino, no agua? Pero luego Jesús realiza una oración. Y cuando se dan cuenta, ese agua, el agua que ellos han colocado en esos recipientes, es vino. Y dice que fue el mejor vino que se haya preparado o el mejor vino que haya podido existir. Incluso las personas que estaban en esa boda se quedaron asombrados de el sabor tan rico que tenía el vino. Entonces, este es uno de los milagros y como les digo, fue el primer milagro. También tengo otras imágenes que les quiero mostrar. Y acá observamos un milagro que es sobre la curación de un sordomudo. Un sordomudo que no, como bien nos indica, no podía escuchar ni hablar. Pero Jesús, cuando iba a diferentes lugares predicando, las personas venían a él. Y dice que le presentaron a esta persona que no podía escuchar ni hablar. Desde que nació no podía. Y viene Jesús, introduce sus dedos acá en el oído. Y al momento, esta persona pudo escuchar y su lengua fue desatada, quiere decir que ya pudo hablar. Entonces, las personas se maravillaban de todos los milagros que Jesús realizaba y como el poder que tenía. Acá hay otra imagen, está un poquito borrosa, realmente no sé si la puedan distinguir bien, pero me imagino que la han escuchado, es sobre la curación de un paralítico. Algunos amigos trajeron a otro que no podía caminar y ese lugar estaba lleno, porque recuerden que a donde iba Jesús la gente lo seguía. Entonces abrieron un hoyo en el techo, como se ve acá en la primera, y descendieron y bajaron a su amigo para que Jesús lo sanara. Y al instante él, cuando Jesús le dijo, bueno, levántate, toma tu lecho y anda, esta persona se levantó y salió corriendo, muy feliz. Y todos los que estaban ahí se admiraron de ver el poder que Jesús tenía. Les voy a contar un último milagro, donde nos dice sobre la hija de Jairo. La hija de Jairo había muerto y todas las personas lloraban porque pensaban que había muerto. Pero Jesús le dijo a Jairo, no te preocupes, yo iré a tu casa. Y al llegar, pues todos estaban llorando. Pero él dijo, no se preocupen, la niña solo duerme. Y dice que algunos se rieron porque dijeron, ¿cómo va a dormir si ya está muerta? Pero viene él y le toca la mano y le dice estas palabras, Talita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña al momento despertó y se levantó e incluso le dieron de comer. Entonces Jesús, como vemos, no solamente resucitó a Lázaro, sino que también a esta otra niña, y hay más milagros que nos relata la Biblia. Vemos cómo el poder de Jesús se manifestó aquí en la tierra y claro que ese poder todavía sigue existiendo y que todavía podemos ver a través de nuestras vidas. Entonces es algo sorprendente
que nosotros podemos encontrar en nuestra Biblia. Usted puede leer todas esas historias que yo les dije así en resumido, usted las puede leer mucho mejor acá en los evangelios, que es San Marcos, San Lucas, San Juan, leerlos acá en su Biblia para que usted pueda aprender mejor, ver más milagros que él realizó. En casa, en el cuaderno de educación cristiana, la tarea es la siguiente. Présteme atención, la tarea es la siguiente. Usted va a escribir 5 milagros que Jesús haya realizado, los que más le llamen la atención. Escriba 5 milagros y los escribe en su cuaderno. No tiene que copiarlo como esté en la Biblia, sino que así como yo se los conté, usted con sus propias palabras escriba cuáles son los milagros que más le gustan. De igual forma, ilústrelos, pegue una imagen o haga un dibujo. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a hacer un juego rapidito, porque ya se nos termina el tiempo. Encendamos nuestra cámara y tengamos nuestra Biblia, ¿todos? Muy bien, vamos a ver quién gana el día de hoy. Vamos a hacer simplemente 5, nada más, 5, porque ya el tiempo se termina y viene otra docente que tiene que dar su clase. Así que tenemos nuestra Biblia, la cerramos y yo les voy a decir el libro, el capítulo, y el que lo encuentre primero lo va a leer. Muy bien. Yo les voy a indicar cuáles son las tareas que se van a entregar mañana en el grupo para que lo puedan leer mucho mejor y les puedan presentar mañana, ¿sí? Muy bien, tenemos nuestra Biblia. Libro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34. El primero que tiene lo empieza a leer. Ezequiel 34. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores así, ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Muy bien, Luis Daniel lleva un punto, vamos rápidamente con otra lectura. Job 20, Job 20. Amén, respondió Josaf, Naamita, Tita, y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuró la reprensión de mi censura he oído. Muy bien, Samuel, 1-1. 1-1. Les dije que voy a hacer 5. Veamos San Mateo 17. Amén. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. A un monte alto. Muy bien. Yo gané. Creo que fue casi como un empate. Muy bien. Salmo 104. Amén, bendice a Jehová, Jehová, Dios mío, muchas gracias. Te has vestido de gloria y de magnificencia. No. yo dije, Samuel. Escuché que Samuel empezó a leer antes. Muy bien, Samuel, vamos ganando. Y vamos a hacer uno último. Veamos. Este está bien fácil. Jueces 7. ¿Está bien, Marian? Jueces 7. Amén. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de
Ajador y tenía el campamento de los madianitas del norte más allá del collado de More en el valle. Muy bien, creo que quedamos en empate con Samuel. Así que para nuestra próxima clase vamos a ver un desempate y los que todavía no pudieron participar, chicos, tratemos de practicar bastante para tener más habilidad al momento de leer. Les voy a estar indicando por mensaje cuáles son las tareas que van a presentar el día de mañana. Entonces, que Diosito me los bendiga mucho, saben que los quiero bastante. Señor, perdón, ¿y las claves? ¿Sí? ¿Y las claves? Bien, Sí, y vean, sí, chicos, como hay algunos que se han unido poco después del listado que ya tenía,